asistir, por el interés This que... meeting is being recorded. Bien, ya lo tenemos claro. Bien, entonces lo que os decía, muchas gracias por asistir y vamos a empezar. Voy a hacer la presentación, voy a tardar yo creo que unos 20 minutos, 25 minutos y luego si queréis pues abrimos el turno de preguntas porque supongo que habrá bastantes y vamos a hablar sobre ellas. Antes de, bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Ya estando aquí, comentar un poco lo que ha trasladado Vicente al principio de esta reunión. Vamos a ver, hasta ahora, todas aquellas federaciones que trabajamos con ellas, nosotros les habíamos comentado que se podía estar tratando las imágenes porque la ley del deporte, ya sea la ley estatal o las leyes autonómicas, en todas ellas, cuando se detallan cuáles son las funciones de las federaciones deportivas, una de las funciones es la organización y la promoción del deporte o de la especialidad deportiva de esa federación. Entendiendo entonces que tenemos una obligación de cumplimiento de esa función, yo hasta ahora entendía que no era necesario nada más que informar a todos aquellos federados o participantes en las competiciones federadas que su imagen podría ser tratada para promocionar el deporte debido a que la ley del deporte nos lo estaba exigiendo en base a esa función federativa, ¿no? Lo que ocurre es que, como ahora veremos, esto cambia con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 821, como veis en la pantalla. El acrónimo de esta ley es LOPIBI, que es como a partir de ahora pues, yo me voy a referir a ella, ¿vale? A partir de ahí, lo que yo he hecho ha sido mandaros a todas las federaciones un comunicado que yo entendía en un principio que deberíamos poner en las páginas web de las federaciones desde ahora, desde el momento en que yo lo mandé hasta el inicio de la siguiente temporada. Aquí hay deportes que empezáis las temporadas en septiembre y hay deportes que empiezan la temporada en enero. Dependiendo de empiecen en septiembre o en enero es cuando tendremos ya que tener de forma efectiva el cumplimiento de todas aquellas disposiciones que nos afecten. Bien, es cierto que hablando con algunos responsables federativos de algunas federaciones, me han hecho ver que el poner este comunicado puede ser positivo o puede ser negativo. En cualquier caso, como lo que ha dicho Vicente es totalmente cierto, vamos a tener que estar un poquito en esa situación de incumplimiento de la norma, pero debido fundamentalmente a que la ley orgánica se ha puesto en vigor en el momento prácticamente, en algunas federaciones ya tenían la temporada iniciada y otras estaban a puntito de iniciarla, pues vamos a ir viendo de forma personal en cada una de las federaciones si es adecuado o no poner ese comunicado, con lo cual sí que os refiero. Además de haberlo mandado y además de haberos dicho que lo pongáis, aquellas que no lo hayáis puesto todavía, podéis hacer dos cosas. Podéis ponerlo, que no es malo, es positivo, o si queréis me podéis llamar cuando acabemos esta reunión a partir de mañana y valoramos caso por caso si debemos o no debemos poner este comunicado, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Luego, por otro lado, respecto a lo que decía Vicente de que algunas organizaciones estaban empezando ya a hilar muy fino con este mundo de la LOPIBI y de cómo actuar con la imagen de los menores, pues el ejemplo que nos estaba diciendo Vicente es el Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao ha creado una acreditación para papás y para particulares que utilizando cámaras semiprofesionales o profesionales quieran tomar imágenes en las instalaciones del club. Todo aquel particular que quiere tomar imágenes en las instalaciones del club con cámaras semiprofesionales o profesionales se tiene que acreditar y tiene que tener siempre a disposición de cualquier empleado del club que se lo pida el carnet de acreditación. A mí esto ya me parece un tanto excesivo, pero a lo que os estaba diciendo, esto es lo que está haciendo el Athletic Club de Bilbao, ¿vale? Lo que sí es cierto es que cada día hay más sensibilización en este punto. Nos están llegando a diferentes federaciones ya escritos de toda índole, pero en muchos casos recordándonos que el menor tiene una protección especial,
que no se está teniendo en cuenta esta protección especial y, bueno, pues que se vaya teniendo en cuenta, ¿vale? Esto sí que es una realidad, de momento con pequeños casos, pero sí se ve que el crecimiento es importante. Si tenemos un caso y al día siguiente tenemos 3, pues hemos tenido un crecimiento porcentualmente muy grande, aunque caso a caso sea muy pequeño, pero la sensibilización crece de manera efectiva. Vamos a empezar entonces con la LOPIBI, la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a infancia y adolescencia frente a la violencia. Bueno, esto veréis que la presentación es un poquito densa, en el sentido que he querido poner en cada una de las pantallas bastante información, porque mi idea es pasársela luego a Vicente y desde UFEDEMA o desde nuestro despacho a todas las federaciones que la pidan se la hacemos llegar, porque es un buen resumen de lo que es la LOPIBI respecto de las entidades deportivas, ¿vale? Bueno, pues como veis, aproximadamente en 2013-2014 España empieza a trabajar sobre este tema, y en junio de 2021, en concreto el día 4 de junio de 2021, se aprueba la Ley Orgánica, la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección Integral a Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Es de cumplimiento, lo que se dice en derecho tiene lo que se llama la vacatio legis, que son 20 días para ponerse en marcha, para que entre en vigor. Entonces, si se publica el día 4, empiezan a contar los días el día 5, a partir del día 25 de junio entra en vigor la ley. Sí, también es verdad que hay una serie de normas que en principio se daban 6 meses para que empezara a regir, a cumplirse, y entonces desde el 25 de diciembre del 2021 esta ley es de obligado cumplimiento en todos sus aspectos. Luego veremos realmente que, siendo de obligado cumplimiento para todos sus aspectos, esto que vamos a hablar y respecto a las federaciones deportivas pueden tener todavía unas situaciones un tanto delicadas de actuar. En el siguiente párrafo, bueno, simplemente haceros ver que son muchas las instituciones, tanto nacionales como internacionales, que lo que pretenden es llegar a un nivel de seguridad en los menores muy loable, muy adecuado a este tema. Lo que sí es cierto es que, como en la mayoría de los casos, los legisladores no suelen tener una conexión muy clara con lo que es el día a día, y nos encontramos que con organizaciones como las federaciones, pues estos puntos son no difíciles de conseguir, pero sí costosos. Costosos en tiempo, costosos en recursos económicos y costosos en lo que prácticamente las federaciones suelen tener escasos los recursos, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Lo No que os está estaba conectada, diciendo. Ara. Dale al botoncito. Estamos escuchando a personas por detrás. Bueno, la razón de ser de la norma es, como os decía anteriormente, proteger a los menores. Cuando hablamos de menores de 18 años, en este caso. En el ordenamiento jurídico español nos encontramos que el menor de edad es el menor de 18 años, pero hay diferentes normas que permiten la capacidad de obrar a menores de 18 años con capacidad suficiente para cualquier tipo de actuación. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley Básica de Autonomía del Paciente, donde nos ponen 16 años. Estamos hablando de una emancipación de menores con 14 años y estamos hablando de otras situaciones. Es más, incluso hasta en esta propia ley nos dicen que en caso de que un menor no pudiera estar acompañado de un mayor, el propio funcionario público o la persona que tenga que actuar con ese menor tendrá que considerar si tiene la capacidad, la madurez suficiente para hacerlo de manera individual o tener que buscar una compañía de un mayor que lo represente. O sea que, si bien es cierto que lo de la edad del menor está siendo muy variable en el ordenamiento jurídico, aquí cuando hablamos de menor de 18 años, ¿vale? Todo esto tiene unos antecedentes, y el antecedente más importante respecto del menor es la Ley Orgánica 196 de 15 de enero de la protección jurídica del menor, que de esta ley parte el concepto más importante de toda la LOPIBI, que lo vamos a ver en un momento a continuación, ¿vale? Y como decimos, pues al final lo que estamos intentando es hacer
centros, estamos intentando hacer organizaciones cómodas y seguras para el menor, de manera que erradiquemos de manera total, absoluta, la violencia para ellos. Y como os digo aquí, bueno, pues empezamos por lo último. Esto es fundamentalmente esta disposición derogativa única, es la que me ha hecho a mí cambiar el criterio y es la que yo entiendo que tenemos que cambiar el criterio respecto del tratamiento de las imágenes y respecto de todo lo demás, porque ¿qué es lo que dice esta disposición derogativa única? Que es de entrada en vigor desde el día 25 de junio del año pasado. Dice que cualquier norma de rango igual o inferior a la LOPIBI quedará derogada en cuanto a aquellos conceptos que se opongan a lo dispuesto en la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa argumentación que yo decía que la ley del deporte nos estaba dando la capacitación de poder tratar las imágenes porque había una función de la federación que nos daba esa obligación, que nos ponía esa obligación, en este momento esa obligación sigue existiendo, pero no podemos tratar las imágenes del menor porque tanto la Ley Orgánica 196 como la LOPIBI están basadas fundamentalmente y están trabajando constantemente fundamentalmente sobre el concepto del interés superior del menor. Tenéis en el último párrafo la definición de la ley orgánica de la 196 de lo que es el concepto superior del menor y podéis leer que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten instituciones públicas o privadas, los tribunales o los órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. ¿Cuál es la clave aquí y qué es lo que nos deja totalmente indefinido en nuestro ámbito de actuación? Pues que hablan del interés superior del menor sin detallar o sin tasar dónde está ese interés. Todo lo que pueda ser contrario al interés del menor, en general, tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos estar haciendo nada en ese ámbito. Con lo cual, tratar una imagen del menor sin su consentimiento, como no sabemos si va a ir a favor o en contra de su interés, porque ni siquiera se lo hemos preguntado, no lo vamos a poder hacer. ¿Vale? Este es el concepto básico respecto de esto que estábamos hablando inicialmente. Pero a partir de ahí, todo lo demás se encardina de la misma manera. En cualquier acción que vayamos a realizar que tenga por receptor de esa acción a un menor, vamos a tener que considerar que hay un interés que tenemos que tener siempre como valor superior y entonces vamos a tener que ir preguntando permanentemente a sus progenitores o a sus representantes legales si podemos o no podemos hacerlo. Cuando hablo de progenitores, una situación que tenemos que considerar, que ya lo estamos considerando en las fichas, en los formularios de obtención de las fichas federativas, esto sí que lo llevamos haciendo varios años desde nuestro despacho, es poner una frase concreta, una cláusula concreta en estos formularios, haciéndole ver al progenitor que firma que él certifica con esa firma que está de acuerdo con el otro progenitor para que pueda ser él el responsable de esa firma respecto de la patria potestad, porque si no, lo que dice el artículo 156 del Código Civil es que los titulares de la patria potestad, los dos, deberían ser los que firmaran este tipo de acuerdo. Como también nos deja ese 156 la capacidad de que haya un acuerdo entre ellos para que uno de los dos lo pueda hacer, pues nosotros lógicamente lo que le estamos diciendo a ese progenitor es: usted con esta firma lo que me está diciendo es que usted tiene un acuerdo con el otro titular de la patria potestad del menor para que usted tenga la capacidad suficiente para hacerlo. Si no es así, el progenitor tendría que dejar de firmar en ese momento ese documento y tendría que ser los dos progenitores en un momento determinado quien los firmara para que ese documento tuviera valor. Vale, estos son los diferentes artículos de la ley que yo entiendo que son los más importantes para una federación a la hora de aplicar la norma.
El artículo número 1, el objeto de la norma, pues garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en su integridad física, psíquica y psicológica y moral frente a cualquier tipo de violencia, asegurando el libre desarrollo de la personalidad y estableciendo medidas de protección integral que incluyan sensibilización, prevención, detección precoz, etcétera, ¿vale? Quiero decir, yo no me voy a poner a leer esto porque creo que leer esto sería aburriros. Como digo, lo vais a tener en vuestra presentación y lo que sí es importante que lo vayamos pasando y lo vayamos entendiendo, ¿vale? El último párrafo se entiende por buen trato, porque hace unos días hablaba con una persona que también está orientada en este ámbito de la LOPIBI y me hacía referencia básicamente a lo que es la violencia. Y me decía, pero es que aquí estamos hablando de violencia. Sí, bueno, estamos hablando de violencia, pero si os fijáis en el artículo 1, en el apartado 3, ya no hablan de violencia, hablan de buen trato, que es una cosa totalmente diferente. O sea, no solamente tenemos que proteger la violencia de violencia, sino que les tenemos que, de alguna manera, asegurar a nuestros menores un buen trato, un entorno seguro, un entorno cómodo, para que ellos puedan realizarse, en este caso, practicando deporte. Bueno, el artículo 2, importante también, tenemos que ver que es de aplicación a todas aquellas personas menores de edad que se encuentren en territorio español con independencia de la nacionalidad y de su situación administrativa de residencia. Y aquellos menores españoles que estén fuera de España. Decimos también que la obligación es para todas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que actúen en territorio español. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que son todos aquellos menores que estén en España independientemente de su situación administrativa y nosotros, como federaciones deportivas de Madrid, pues estamos obligados a tener que cumplir con ello. ¿Y cuáles son los criterios generales? Que es también una de las partes más importantes en las que tenemos que tener en cuenta. Pues que tenemos que tener actuaciones de carácter preventivo. No nos sirve solamente poner el remedio cuando ya se ha producido, sino que toda nuestra actuación tiene que venir en la prevención. Por eso, para prevenir, siempre pedir el consentimiento y siempre contar con el consentimiento de progenitores, de representantes legales o del propio niño si no hemos conseguido que nos lo den las otras personas, pero el propio niño solamente nos daría ese consentimiento en situaciones muy extremos, porque si no sí que es necesario tener que buscar el consentimiento de mayores. Y por último, evaluar y determinar de manera formal el interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a una persona menor de edad. Si os dais cuenta, constantemente está dándose vueltas al interés superior del menor, con el agravante, o por lo menos con la característica que os decía antes, de no estar delimitado ese interés superior del menor. Entonces, cualquier cosa que queramos meter como interés superior del menor y pueda ser más o menos justificado en este concepto, va a valer. El artículo 47 sí que es ya concreto para nosotros. Es el protocolo de actuación frente a la violencia en los ámbitos deportivos y de ocio. Esta es la parte más importante de esta reunión, de esta presentación, porque si os dais cuenta dice que tienen que ser las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias quienes regulen los protocolos de actuación. Esto significa que para las federaciones de Madrid, quien tenía que haber tenido ya publicado y haber entrado en vigor el protocolo de actuación debería haber sido la Comunidad de Madrid. Bajo mi criterio, tenía que haber estado el día 25 de junio, definido, publicado. Luego, las federaciones tendrían que haberlo puesto en marcha a partir del 25 de diciembre. Pero a día de hoy, también es cierto que no es solamente la Comunidad de Madrid, a día de hoy no conozco ninguna administración pública que haya publicado su protocolo de actuación. Como veis, dice, dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio. Bien, aquí tenemos que pararnos, porque nosotros ahora mismo estamos en un ámbito de federaciones deportivas, pero cada una de vosotros o de vosotras como organizaciones, como federaciones, tenéis por debajo a muchos clubes. 15, 20, 50, 100, 500, 600 clubes por debajo de vosotros que son centros que realizan actividades deportivas
y que también tienen que cumplir. Para que nos hagamos una idea, como siempre, como estamos hablando de personas físicas o jurídicas, esto significa que cada CIF, cada DNI o cada CIF tiene que tener su propio desarrollo respecto del ALO-PIBI. Dicho esto, y antes de continuar, esto quiere decir que a partir de este momento puede haber federaciones deportivas que quieran esperar a que la administración pública publique y ponga en vigor un reglamento para poder, o sea, un protocolo para ponerse a aplicarlo, y habrá federaciones deportivas que decidan implantar un procedimiento, un protocolo de actuación supletorio, mientras que el de la administración pública todavía no haya salido. El Comité Olímpico Español ha sugerido en una reunión que hubo a finales del año pasado, sugirió a un grupo de federaciones deportivas, entre una de ellas me invitó a participar y yo estaba en esa reunión, pues a todos los que estábamos allí nos invitaron a que preparáramos protocolos de actuación y que los pusiéramos en marcha sin esperar a que la administración se desarrollara. Para mí es un criterio óptimo. Conozco organizaciones líderes en el mundo del deporte, tanto como las federaciones madrileñas, que para mí todas vosotras sois igual de líderes en este mundo, y ya están trabajando en ello. Hay organizaciones deportivas que ya tienen implantado protocolos de actuación, y hay otras federaciones que van a implantarlo de manera supletoria, porque al final lo único que vas a hacer implantándolo ahora, en vez de esperar a que la administración pública, en vez de esperar a que la Comunidad de Madrid saque su protocolo, lo que estás haciendo es adelantar la actuación o la situación de tu federación 6 meses, 8 meses. Lógicamente vas a poder ir trabajando mucho más cómodo, porque no habiendo un protocolo oficial, todo lo que tú hagas va a redundar, en caso de que hubiera algún problema, en tu buena voluntad, en tu diligencia, en ir aplicando la normativa incluso por delante de la propia obligación de la Comunidad de Madrid, y esto es para mí muy positivo. Con lo cual, bueno, pues aquellas federaciones que quieran actuar con una iniciativa superior a la que tiene que tener la Comunidad de Madrid, pues pueden empezar a ver de qué manera se pueden poner en marcha estos procedimientos de actuación, y la idea es trabajar de una manera adecuada para que aquellas federaciones que quieran tenerlo al inicio de su próxima temporada, ya sea en septiembre o ya sea en enero, tengan un procedimiento de actuación adecuado. Si se instala o se impone en la organización un procedimiento de actuación que no es el oficial, lo único que va a ocurrir es que cuando salga el procedimiento de actuación oficial tendremos que comprobar aquellas situaciones que nosotros ya hemos reflejado en nuestro procedimiento, que es igual, para comprobar que lo estamos haciendo bien, incorporar aquellas otras actuaciones que no se hayan tenido en cuenta en el procedimiento de actuación, o simplemente mantener aquellas que lo que hacen es tener un procedimiento de actuación superior, porque lógicamente una vez que ya lo tienes instaurado en tu organización, lo que no tiene sentido es quitarlo. También, y esto lo sabéis todos los que estáis aquí mejor que yo, porque lleváis muchos más años en este mundo que yo, en muchas ocasiones las administraciones públicas lo que hacen es ver lo que se está haciendo y, si les gusta, simplemente copiarlo y ponerlo en marcha. Con lo cual, lo que puedo decir es que este tipo de actuaciones lo único que van a conseguir casi con toda seguridad es que, si las federaciones ponen en marcha un procedimiento de actuación, la Comunidad de Madrid, en cuanto lo conozca, lo va a ver, lo va a estudiar y probablemente lo va a copiar en un porcentaje muy alto, porque os puedo asegurar que lo que ya hay en el mercado están siendo bastante competitivos. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo nos afectan a las entidades deportivas este tema, porque lo que vemos aquí son las funciones que tienen que hacer, las actuaciones que tienen que hacer las federaciones deportivas con los menores de edad. Lo primero que tiene que hacer, aplicar esos protocolos de actuación que teóricamente tenía que haber sido ya facilitado por las administraciones públicas, pero que todavía no se ha facilitado. Llegado a este punto podemos decir, ¿y qué pasa mañana si tenemos, como ya ha ocurrido
como ya conocemos porque ha sido público, que en algún partido de deportes de equipo, de equipos mixtos, porque eran menores de 12 años, una niña ha parado el partido y le ha dicho al árbitro, que me están tocando donde no deben. Bueno, pues ¿qué pasa en ese tipo de actuación? Si esto va más, bueno, pues nos podemos centrar en decir, yo no he hecho nada porque la Comunidad de Madrid no me ha trasladado lo que tengo que hacer, todo el tema de comunicaciones, podemos decir, aunque la Comunidad de Madrid no me ha dado nada, yo he querido ser adecuado a lo que la ley nos exige. Mi organización es una organización puntera y queremos estar siempre en el punto donde tenemos que estar, y nosotros ya teníamos un procedimiento y estamos actuando. Bueno, pues una vez que hemos aplicado ese procedimiento, ese protocolo de actuación, lógicamente lo que hay que hacer es montar un sistema de monitorización. Esto, como sabéis, es norma habitual en todas las leyes que están saliendo ahora. Ponemos un sistema en marcha y ponemos una monitorización en base a una serie de controles para saber que esos protocolos se están cumpliendo, porque una de las bases de todos estos protocolos es el famoso círculo de mejora de Deming, que es el de poner en marcha, medir, ver lo que estamos haciendo y mejorar constantemente, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos que hacer es monitorizar. Año a año, como veréis más adelante, tenemos que hacer una memoria, y con esa monitorización, con esos resultados, lo que tenemos que hacer año a año es ir mejorando que ese entorno cada vez sea más seguro y para que la violencia sea erradicada al 100% en un periodo de tiempo lo más corto posible, aunque eso pueda ser una utopía, ¿no? Nos encontramos pues, con otra situación también un tanto complicada, la necesidad de designar una figura de delegado o de delegada de protección al que los menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes, y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos que se hayan detectado una situación de violencia sobre la infancia o sobre la adolescencia. Bien, si os dais cuenta, aquí tenemos una figura nueva, una figura que hoy por hoy poca gente está formada para poderlo llevar adelante. Sí que es cierto que ya hay personas que estamos formados para ello y que estamos trabajando en ello, porque algunos ya estamos trabajando como delegados de protección en diferentes entidades. Pero si os dais cuenta, también se dice que tiene que ser quien esté en comunicación con los menores, perdón, que se me ha ido la pantalla, que tiene que estar en comunicación con los menores para que estos menores puedan comunicar con él. Esto lo que significa es que de alguna manera tenemos que abrir un canal de comunicación, quiero decir yo, porque me gusta más que decir un canal de denuncias, donde los menores o donde los papás de los menores o donde aquellas personas que puedan haber visto una actuación violenta con los menores puedan denunciarlo. Pensad que cualquier tipo de actuación violenta sobre los menores puede llegar a ser constitutivo de un delito, y cualquier ciudadano que sea testigo de un delito, en principio tiene la obligación de denunciar. ¿Qué ocurre con esto? Pues cualquier canal de denuncia siempre es aconsejable que sea externo, tanto para los intereses del denunciante como para los intereses del denunciado, porque si es externo, aquel que gestiona un canal de denuncias de manera no hay capacidad de rumores ni capacidad de que esto salga hacia afuera y pueda haber perjuicios, como digo, para denunciante o denunciado. A partir de ahí, adoptar medidas necesarias para la práctica del deporte, de la actividad física, etcétera. Fomentar la participación de niños y niñas en todos los aspectos, es decir, tenemos que generar cierto tipo de actividades, tenemos que generar formación para que todo esto se conozca, y tenemos que fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones, los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela o acogimiento. Es decir, este delegado de protección tiene que realizar una serie de actuaciones todos los años que empiezan por la formación del personal de la federación y de colaboradores, de padres y madres y de niños, para que sepan cuál es el procedimiento de actuación, porque tiene que ser conocido,
y cómo tienen que actuar en cada una de las situaciones que se puedan dar. Como veis, lo pone más abajo, aquellas personas que trabajen en entidades deberán recibir formación específica para atender las diferentes actitudes y capacidades de niños, de niñas y de adolescentes. ¿Vale? No hace falta que os diga porque estáis todos muy sensibilizados con el deporte de deportistas trans, o mejor dicho, con aquellos deportistas trans que están en este momento generando incertidumbre y situaciones comprometidas en cada uno de los deportes donde hay personas trans. Y bueno, pues este tipo de cosas, nuestros monitores, nuestros árbitros, etcétera, etcétera, tienen que haber sido formados para poder actuar de manera adecuada en situaciones de este tipo, como de cualquier otro que se pudiera dar. Seguimos. Esto es algo que conocéis, esto es algo más conocido, pero hay algunas diferencias. Estamos hablando de la protección de datos en el ámbito de la LOPIBI. Bueno, básicamente lo que dice es que los menores también tienen derecho a estar protegidos en todos sus datos personales, y que tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos y a todo el ordenamiento jurídico con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales a disposición de los menores. También dice, la agencia garantizará un canal accesible y seguro para denuncias de contenido ilícito en Internet. Esto ya lo tiene. La agencia ya está trabajando con estos canales, ya los tiene en marcha, y tiene canales específicos también para menores de edad. Hay que ayudar a las menores de edad, porque esto, el punto 3 no dice que lo tenga que hacer la agencia, sino que lo tiene que hacer la organización que realiza la actividad deportiva. Hay que ayudar a los menores de edad que lo soliciten a formular denuncias, ya sean por sí mismas con los mayores o sin necesidad de estar incluso acompañadas de una persona adulta, siempre y cuando el funcionario lo estime como validez suficiente. Eso os decía antes. Pero vamos, en este caso, en la mayoría de los casos, lo que tenemos es que ayudar a estos menores o a sus papás a poder formular una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que lo requieran. Los que estáis aquí, prácticamente la totalidad de los que estáis aquí, creo que no hay ninguno, sí hay alguno que no son clientes de Persevera, con lo cual no sé exactamente cuál es su situación respecto de la protección de datos, pero todos aquellos que estáis aquí y que estáis trabajando, o que nosotros estamos trabajando con vosotros, este punto lo tendríais perfectamente cubierto. Nos tenéis a nosotros como delegados de protección de datos y estaríamos a disposición de todas aquellas personas que lo necesitaran para ayudarles a formular esta denuncia. También es muy importante, como veis, la formación, porque tenemos que decirle a los niños, a las niñas, a aquellos menores de 14 años, cuidado con lo que hacéis, porque alguna actuación vuestra en contra de los intereses de los demás, pues podrían verse sancionadas con una infracción administrativa que suelen tener un importe económico lo suficientemente grande como para desestabilizar una casa. ¿Vale? Ya lo estamos viendo que a veces los menores se pelean y hay otros que los graban y luego los comparten en sus redes sociales, en sus grupos de mensajería. Esto es un delito, o por lo menos en este caso podría ser una falta. Y si se denuncian, y nos lo están poniendo muy fácil porque la denuncia puede ser totalmente gratuita y apoyada por un profesional, si se denuncian, aquellos que estén haciendo ese envío de este tipo de hechos a través de su WhatsApp o a través de sus redes sociales, se pueden encontrar con una sanción administrativa. Con lo cual, la formación, una vez más, se ve que es importante que lo tengamos que tener en cuenta. Y luego, por último, pues cuando quien sea el autor de los hechos, un mayor de 18 años, bueno, pues, un menor de 18 años, se dice aquí, responderá solidariamente con los demás, pero bueno, aquí esto es lo menos importante. Lo más importante es que al final, ante un delito o ante una sanción administrativa, siempre va a haber alguien que se va a tener que hacer cargo de ello. Y normalmente, si es un padre, da igual que al hijo le vayan a poner de forma solidaria o no, al final siempre le va a quedar a él el problema encima de su mesa. El artículo 57 está hablando de lo que es el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que ahora lo han cambiado de nombre, lo han ampliado
ahora se va a llamar Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Esto ya lo estamos haciendo. Esto es ni más ni menos que todas aquellas personas que tienen, por razón o por naturaleza de su trabajo o de su actividad, tienen contacto con menores. Es necesario que a la organización le faciliten un certificado negativo de este registro para poder estar en contacto con estos menores. Aquí podemos decir que la ley que regula este tema no pone ningún tipo de tiempo de vencimiento de este certificado. Es decir, lo que dice la ley es que tú te tienes que sacar un certificado y una vez que tienes el certificado, bueno, pues ya está. El certificado está ahí y la ley no dice que cada cierto tiempo tengas que renovarlo. Lo que sí es cierto es que si vemos que nosotros, como decía nuestro artículo 3 o nuestro artículo 2 anteriormente, que tenemos que trabajar preventivamente para tener a nuestros menores seguros, nosotros sí que debemos poner, por interés superior del menor, un tiempo determinado para requerirle a cada una de las personas que trabajen con nuestros menores, que estén en contacto con nuestros menores, este certificado. Hay entidades que lo piden cada 12 meses, perdón. Nosotros a las federaciones les estamos recomendando que sean cada 24 meses de aquellos que tienen un contacto permanente o que tienen una actividad permanente en la federación, y aquellos que dejan de trabajar y que vuelven al cabo del tiempo, ya sean 6 meses, 8 meses o un año, cada vez que se incorporan tiene que entregar este documento. En este punto de lo que es el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, sí que tienen cierto tipo de cambios en esta ley. Fundamentalmente lo que dice es que nosotros tenemos que pedir los datos, los certificados, que si algún trabajador en el momento en que le volvemos a pedir el certificado, nos llega ese certificado como que no es negativo y tiene un antecedente, tiene un registro en el mismo. Si es una persona que está trabajando con menores, tenemos, si es posible, que quitarle de ese puesto de trabajo y ponerle en un puesto de trabajo que no tenga desarrollo con menores. Y si no fuera posible, entonces sí que tenemos capacidad para generar un despido procedente porque no puede incorporarse al puesto de trabajo en el que estaba asignado. Y también hay otra cosa que dice el artículo 59, por ejemplo, es que si una persona es conocedor, y lo es todo el mundo que tiene esta situación, de que tiene un registro negativo, positivo en este caso en el registro, es decir, que ha tenido un antecedente, que tiene ya una situación de sentencia hacia él, tiene que ponerlo en comunicación inmediatamente a su organización, a su empleador, y que en caso de no hacerlo, en el momento en que el empleador se dé cuenta de esta situación, le puede despedir de una manera de lo que es un despido procedente, porque ha habido un engaño, y ha habido un engaño que además genera un riesgo muy importante a este menor, que es el que estamos cuidando de todas. En principio, con esto hemos acabado. Esto es lo más importante de la presentación. Con esto yo creo que sí que nos podemos hacer todos una idea de qué es la LOPIBI, y ahora a vuestra disposición para todo lo que vosotros me queráis preguntar. Cerramos aquí y ya estamos aquí. Hola Juanjo, que es el primero que veo. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que se os hayan venido a la cabeza. Tienes que abrir el micro. Vale. Una pregunta, Manuel, perdonad, porque es que he estado en el coche y alguna parte de la presentación me la he perdido y lo mismo soy redundante. El hecho de que la Administración Pública, en nuestro caso la Comunidad de Madrid, no haya publicado un protocolo, ¿nos exonera a nosotros de responsabilidad o ya lo tenemos que, digo, al margen de lo que debería ser recomendable por velar lógicamente por los menores? Pero desde un punto de vista formal, ¿nos exonera de tener que elaborar un protocolo propio independientemente de que la Comunidad de Madrid, en nuestro caso, no lo haya hecho aún? Bueno, pues te digo, en un 90 o 95% de los casos que se puedan dar, yo entiendo que sí, ¿vale? Yo entiendo que a nivel legal, pocos jueces podrían decir: usted tiene una culpabilidad en este caso por no haberse puesto al día. También es cierto que existe
En el Código de Comercio existe el concepto del empresario ordenado, que dice que tú tienes que estar como empresario por encima de la diligencia, de la diligencia debida como buen padre de familia, y tú tienes que estar en base a lo que te pide el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico dice, tú tienes que tener un entorno seguro. Vale, tienes que tener un procedimiento que te ha tenido que dar la Comunidad de Madrid. No hay procedimiento, pero el entorno seguro tiene que estar. Y esto se ha producido porque tú no tenías un entorno seguro y probablemente haya sido porque incluso utilizando nada más que el sentido común, tú no has ido poniendo los medios adecuados hacia que esto funcione de la manera adecuada. Es decir, esto que yo estoy diciendo puede tener su sentido y es un argumento que yo tengo en mi cabeza, con lo cual lo podría tener otro juez. Es decir, un juez podría decirte, vale, no te voy a poner la pena o la multa administrativa a su nivel máximo, pero yo sí entiendo que usted no ha ido por el camino adecuado. ¿Usted ha ido haciendo algo? ¿Usted ha ido moviendo un poquito hasta que la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha? ¿O usted se ha quedado parado sin hacer nada? Porque usted, la ley, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Usted tiene que estar al cabo de este tema. Usted tiene que saber que usted tiene que ir orientando su organización hacia este punto, aunque la administración no lo haya hecho. Y luego tenemos el siguiente punto, y es lo que se llama la pena del telediario. Es decir, la repercusión social que puede tener que la Federación X o la Federación Y salga a los medios de comunicación y tú digas, yo no tengo nada porque estoy esperando con los brazos cruzados porque es que la Comunidad de Madrid realmente es una incumplidora. Y entonces, si a usted le vale con esto cuando usted está trabajando con niños, bueno, que no vas a tener una pena legal o que una sanción a nivel legal, puede ser. Que si la tienes en una primera instancia, a lo mejor te la quiten en una segunda después de 3 años, puede ser. Que todo lo que pueda venir alrededor te merezca la pena por no gastarte un X dinero ahora y ponerte en marcha, yo creo que eso sí que no puede ser. Pero eso es una opinión mía, Juanjo? Perdonad, Manuel y Juanjo. Yo como FEDEMA sí que le he pedido a la comunidad que nos eximiera, obviamente por escrito, que ellos no han construido ese protocolo y obviamente no nos lo van a dar. Que lo sepas porque me han dicho que no nos lo van a dar. Entonces, yo no sería, en este sentido, como dice Manuel, al 99% un juez no te va a castigar. Aquí no se sabe absolutamente nada, ni el 99 ni el 48. O sea, yo lo que sí es verdad que la comunidad no cumple con su mandato, con el mandato que tiene a través de la ley, es cierto, pero yo entiendo que al final nosotros somos responsables subsidiarios, ¿no? Y como tales, pues al final podemos incurrir lo que sea, no lo sé. Cada uno tendrá, yo le lo he dicho al principio de la presentación, que posiblemente tanto en el tema de las imágenes, que eso que decíamos al principio, de las webs o tal, aunque les hagamos firmar, si hacemos firmar el año que viene, que Manuel y yo estamos trabajando sobre ello, de una redacción, de que se pudiera recabar al diligenciar fichas de menores que dan explícitamente el permiso para la filmación, porque estamos chocamos con la ley, no digo ya con la difusión del deporte, que es uno de los cometidos que tenemos, ¿no? Te digo, como la promoción deportiva, sino que específicamente en las fichas se pudiera hacer, no solo que se da, sino se da en concreto para todos los eventos que se dan. O sea, pues, esto hay que verlo si es factible y si eso valdría de algo. Pero si no, va a ser muy difícil recabar para cada una de las actividades que se haga que los menores o los tutores de los menores obviamente den su consentimiento expreso, ¿no? Ahora, yo no me la jugaría con el tema del protocolo. El protocolo, el problema que tiene es que no es un protocolo de firmar y poner un canal de, como quieras llamarle, Manuel, de información, de denuncias, llámale como quieras. Al final es un canal de denuncia, ¿no? Lógicamente. Pero el problema es que tienes que tener la figura de ese agente, ¿vale? Que tú, como comentabas, pues lo mejor sería que fuera externo a la estructura, lógicamente, por no entrar en ningún tipo de prevaricación y de cobertura después a una acción que se pueda manifestar y que se pueda denunciar. Y sobre todo el problema es que después hay que informar y que hay que hacer esa formación. Al final yo lo que decía es que, yo lo como quitado y los miembros de la Junta Directiva FEDEMA lo saben, que cuánto dinero de lo que el poco que se nos da tenemos que destinar al final a este tema, al tema de protección de datos, al tema del compliance, al tema de la seguridad y responsabilidad de los directivos, etcétera, 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 ¿no? Al final tienes un montón de pólizas y de gastos
que no influyen directamente en el deporte, que las leyes van ajustándose, bueno, lo que tú quieras, pero que tenemos que asumir nosotros, ¿no? Digo nosotros como federaciones me refiero. Entonces, en este sentido, yo lo que dice Manuel, yo al 90, eso no lo sabemos, Manuel, realmente no sabes lo que un juez puede dictaminar. O sea, ni al 90 ni al 100. O sea, tú has hecho, la administración ha hecho una dejación de sus funciones, dado que no han legislado en base a la ley, eso es así, pero al final el responsable como entidad eres tú. Entonces el juez puede dictaminar lo que le dé la gana, está claro. Vicente, me congratula que tú hagas esta aportación. No sabía que tú habías pedido a la Comunidad de Madrid que os quitaran esa responsabilidad mientras que no estuviera el procedimiento. Eso me acabo de enterar. Cuando yo he dicho que en un 80-90, que no he dicho 99, he dicho 90 aproximadamente, lo he dicho por ser optimista, porque muchos de los que me están escuchando saben que yo normalmente cuando hago estas presentaciones suelo ser bastante conservador y en este caso no quería ser excesivamente conservador, pero ahí me has apoyado tú. Sí es cierto que no sabemos, porque además la justicia española está en este momento como está. No sabemos realmente por dónde podría salir el juez en caso de que tuviéramos un juez, pero lo que sí sabemos es por dónde van a salir los medios de comunicación y eso nunca va a ser positivo. Bueno, ¿alguno más que quiera hacer alguna pregunta? Perdona, también. En la misma línea, pero bajando la jerarquía de entidades con nuestros clubes. ¿En qué medida somos responsables de que los clubes tengan o no un protocolo al que están igualmente obligados por esa misma ley? Lo digo porque desde las competiciones en las que participan y que nosotros coordinamos, hasta en algunos casos, por lo menos en el nuestro, que entrenan en espacios que están gestionados por la federación, que es nuestro caso. Vale. A ver, todo lo que está... Manuel, ¿me dejas que haga yo una intervención? Por favor, por favor. A ver, las entidades son entidades, te digo cada una de ellas, Juanjo. Por supuesto, los clubes tienen su NIF independiente del tuyo, ¿vale? Y cuando ellos están gestionando su actividad, tienen la responsabilidad que les marca la ley. Ahora, tú tienes dos cosas. Una, tú te sirves, igual que muchísimas más de las federaciones madrileñas, de selecciones autonómicas de menores. Cuando van contigo, obviamente es tu responsabilidad. Y ahora habría que dilucidar si están cubiertos en la organización de eventos, que tú también los organizas, el Campeonato de Madrid, o como quieras llamarle, están bajo tu potestad o están debajo de la del club que los afilia. Te digo porque Manuel te va a decir lo mismo que yo, porque no te puede decir otra cosa, me refiero en este aspecto, porque esto es una cosa que yo estoy hablando con todos y todas vosotros, ¿no? Y vosotras. Cuando tú montas la prueba, ¿de quién es la responsabilidad? Es una responsabilidad compartida. Al final es del club que alinea a los deportistas menores o del organizador, pero lo que sí es verdad que si estás hablando de selecciones autonómicas de menores, la responsabilidad es tuya. Esa sí que sí. No sé si quieres, Manuel, o tienes algún dato más para apuntar sobre lo que digo. No, a ver, yo lo que veo aquí, por la aplicación del derecho y estar siempre trabajando con vosotros, lo que veo aquí es que además en algunos momentos se puede solapar, porque como bien decimos, son competiciones a nivel federativo en una instalación gestionada por la federación, pero ha sido dentro del ámbito del club, pero cómo definimos el ámbito del club y lo separamos del otro. Y sobre todo, si tenemos un problema de una sanción económica o tenemos un problema de repercusión en medios, a no ser que en tu caso, por ejemplo, que fuera cualquiera de esos clubes de natación que todos tenemos en la cabeza con un nombre importante, esos otros clubes pequeños van a tener siempre una repercusión menor que si sacamos a la Federación de Natación o sacamos a la Federación X. Con lo cual vuelvo a lo mismo. Ya no es solamente el problema legal, si es que aquí vosotros trabajáis con otro problema muy importante que es vuestra imagen pública, vuestra repercusión en cuanto a la reputación y todo este tipo de situaciones. Entonces, lo mínimo que debería hacer, bajo mi criterio, para concluir esta respuesta, lo mínimo que tenéis que hacer, igual que en protección de datos, que sabemos que los clubes son muy poco cumplidores en protección de datos, es todos los años hacer un recordatorio diciendo, oye, que sepáis que todos vosotros tenéis que cumplir con la normativa y en concreto que desde la federación os decimos que no tenéis que dejar de cumplir con esto y con esto. Y luego
vosotros mismos, si queréis, podéis llegar a acuerdos con los que vosotros queráis para ponerles más fáciles a los clubes que puedan cumplir. Y mira, y desde la federación hemos llegado a un acuerdo con Pepito, con Juanito, con fulano o con Zutanito para que tú tengas unas condiciones especiales. De esa manera, por lo menos en el caso de que hubiera algún tipo de incidente, podamos decir, mire usted, yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para que mi gente se incorpore al cumplimiento de la normativa. Yo ya no puedo hacer más, porque yo no les puedo coger de la mano y llevarles a que se gasten el dinero en lo que yo les digo que se tienen que gastar. Pero por lo menos lo que es la parte preventiva, que hemos visto que en la ley nos lo están diciendo, sí que tenemos que hacerlo. Y como parte preventiva está en decir a todos aquellos que están por debajo de nosotros y que por eso tenemos cierta ascendencia, buscaros un huequecito, buscaros una cuenta dentro de vuestros presupuestos para poder hacer frente a este tipo de gastos porque los necesitáis. Okay. Manu. Bueno, he debido ser muy claro. No, Manu Rodríguez ha pedido la palabra. Sí, quería hacer vale, una cuestión. A ver, me presento en primer lugar, soy responsable de comunicación de la Federación de Automovilismo y bueno, en cierto modo, en cuanto al tratamiento de imágenes, nosotros tenemos un doble hándicap. Ya no solo, bueno, el tema de menores en nuestra federación es bastante particular. Automovilismo y menores es algo un poquito que se circunscribe única y exclusivamente a una especialidad, que es la especialidad del karting. Y esa especialidad simplemente la tenemos contemplada también en cuanto a competición. No tenemos entrenamientos de modo federado ni nada de eso. Pero al margen de eso, digo, en cuanto al tratamiento de imágenes, pues sí, como bien decías, el tema de los medios de comunicación o medios de grabación que pueden acceder a un circuito, yo sí los tengo controlados, tienen que estar acreditados, pero tenemos el doble hándicap en cuanto a nuestra propia federación, que nosotros producimos un programa de televisión, sale a través de Telemadrid, y necesitaba saber a la hora de ese tratamiento de imágenes si lo estamos haciendo correctamente. De momento, nosotros lo que hacemos es que la firma del propio boletín de inscripción que nos efectúan los tutores otorga el consentimiento del tratamiento de imágenes por nuestra parte. No sé si con esta nueva ley influye en algo de eso, Manuel, o cómo estaría este tema. A ver, sin conocer exactamente cuál es el texto que tenéis, que sería importante verlo, sí que tenemos que tener en cuenta que hay que pedir el permiso, ¿vale? Pero el permiso tiene que ser completo para poder hacerlo, es decir, si estamos haciendo esto usted nos da el permiso para poder utilizarlo en estos medios en concreto, de esta manera en concreto, de esta forma en concreto. Y también hay que tener en cuenta que tenemos que tener perfectamente identificado a la persona que firma, que en muchas ocasiones me encuentro que pone padre, madre o tutor y firma, y como mucho DNI, pero no dicen si es el padre, si es la madre, si es el tutor, no dicen cómo se llaman, las firmas son ilegibles y a veces no aparece ni el DNI. Eso no es identificar a una persona, es decir, Manuel Rodríguez Pérez, con DNI no sé qué, como padre, como madre, como tutor, del menor tal, ¿vale? Teniendo en cuenta que tengo un acuerdo con el otro progenitor titular de la patria potestad para poder llegar a este consentimiento sin que el otro tutor firme. Es decir, todo esto sí que tendría que estar integrado en ese texto, ¿vale? Entonces, en principio, a bote pronto, si el texto es adecuado, podríamos entenderlo como válido, pero tendríamos que estudiar el texto. Hay que dar una vuelta a ello, entonces, ¿vale? En este sentido. Vale, por otra parte, también comentabais antes, es algo que no tenía yo muy controlado, el tema del certificado negativo de las personas que hayan estado como registrados como delincuentes sexuales, ¿no? En este caso, ¿quiénes son? Los que deben, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros podemos tener 50, 60 oficiales dentro de una carrera que pueden tener relación con esos niños, desde un director de carrera, una persona que le da una bandera, un comisario técnico. Me gustaría saber quiénes son los que deben obtener ese certificado. Lo hacen todo por encargo de la federación, es decir, son personas que en ese momento están actuando como personal federativo. No hay nadie que no sea personal federativo en nuestro No, quiero decirte, es que, discúlpame, yo como sí. Hay deportes que conozco más, otros que no conozco nada, como sí. Habéis podido ver algunos de los que estabais al principio de la presentación confundiendo remeros con piragüistas y estas cosas, ¿vale? Quiero decir que como no lo entiendo, no lo conozco, es... Sí.
El juez es juez federativo en ese caso, no es un juez de un club determinado, sino que actúa como juez federativo. El abanderado es un abanderado federativo. Correcto. En todos casos son personas con licencia federativa reconocidos y designados por la propia federación. Y tienen contacto con menores y en un momento determinado de descuido de los demás pueden provocar una actitud o una situación incómoda para el menor. Registro de delitos sexuales, bajo mi punto de vista, pero vuelvo a lo mismo de siempre. Si queremos, podemos hacerlo, podemos ser mucho más abiertos a este tema y decir, bueno, a este no, a este sí, pero si mañana justamente el zapato me aprieta en el callo donde no tenía perfectamente protegido, ¿qué ocurre? Es más fácil pedírselo. Porque, entre otras cosas, si se lo pedimos y no tiene ningún problema, sabemos que estamos perfectamente de acuerdo para cualquier cosa que pueda hacer, incluso para que en un momento determinado pueda estar sustituyendo a otro. Es decir, tengo a todo el mundo perfectamente dispuesto a hacer cualquier tipo de cosa porque lo tengo controlado. Cuando no los tengo controlados, de repente pongo a uno que falla en donde no corresponde, a ese no lo había controlado porque justamente ese no tenía tanto interés y ese es el que mete la pata. Entonces, es que es tan fácil como decirle, cuando vengas por aquí, sácatelo, que se puede sacar digitalmente. Cualquiera de nosotros entra en la carpeta ciudadana, entra en diferentes recursos que hay ahora mismo en Internet y los sacas inmediatamente. O sea, que es que nadie puede decir hoy por hoy que es muy complicado sacar el registro. Manuel, por si te puedo hacer una aclaración a lo que decía Manu Rodríguez y tal, hay un punto que además viene por similitud a otras normativas, que es la habitualidad del contacto de la persona. Es decir, no se lo tendrías que pedir a todo el mundo, sino a aquellos que tienen un contacto habitual con menores. Ya. Bueno, no lo sería que pasa el caso, es que sí. entonces. Lo que pasa es que yo, permíteme, no sé si por lo que ha dicho Sí, pero si le pongo como abanderado en una competición, si le pongo a tal, a ver, aunque solamente sea una vez, yo soy bastante más conservador, quiero decir, no cuesta nada en pedírselo. Pero bueno, me viene bien la aportación que tú has hecho porque todo depende del apetito de riesgo que tenga cada entidad para pedir más o pedir menos, ¿vale? Aunque lo de apetito de riesgo es un concepto técnico que se utiliza mucho en compliance y en toda esta nueva normativa que se está poniendo en marcha, todos lo entendemos rápidamente. Es decir, el nivel de seguridad que queramos tener en nuestras actuaciones o no. Vale, es cierto lo de la habitualidad del puesto de trabajo. Lo que pasa es que yo en este tipo de cosas hay cierto tipo de disposiciones de la ley que yo las restringo mucho, pero por andar más cómodo, ¿sabes? O sea, es una medida superior la que yo expongo, pero gracias, Javier. Manuel, una pregunta. Al principio de la presentación has dicho que aparte del acoso y tal, sobre el trato a los menores. Me imagino que serán insultos. No, hablábamos del buen trato. El insulto es un acto. Es que no, lo que quiero. Vamos a ver, el insulto es un acto de violencia, ¿vale? Ya. La violencia no tiene por qué ser física, puede ser psicológica, puede ser verbal. El insulto lo que estamos hablando es que esta ley no solamente habla de actos de violencia contra los menores, sino que lo que dice es que nosotros tenemos que asegurarnos el buen trato al menor. Es decir, no solamente tenemos que protegerle, sino que con todas esas acciones preventivas lo que tenemos es que ir generando cada vez un entorno más seguro y más cómodo para el menor, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos encontraremos en la calle a personas que están trabajando con Alopivi, como yo he tenido el otro día una reunión con otro despacho que está haciendo procedimientos de este tipo y me decían, pero circunscribámonos al tema de la violencia. Y yo decía, no nos vamos a circunscribir al tema de la violencia, generemos entornos seguros. ¿Por qué? Porque vamos a ir un poco por encima de lo que dice la ley a lo mejor, pero al final va a redundar en la mejor imagen de las federaciones deportivas, en la mejor imagen del deporte y en que esto vaya mejor para todos. Y al final la diferencia es mínima, ¿eh? Una vez que nos ponemos el proteger solamente los actos de violencia o intentar buscar un mejor trato a los menores, la diferencia es mínima. Ahí prácticamente no va a haber ningún tipo de coste, ¿eh? Entonces, no me refiero al coste, sino el tema del buen trato, que es el buen trato para hacer un entorno más seguro. Es decir, ir por delante, hacer una buena comunicación, tener una gente que esté realmente bien preparada,
que el menor encuentre. Una de las cosas que se dicen cuando se habla de fuerzas de seguridad o de la toma de declaración de los menores, una de las cosas que dice esta ley es que si tenemos que tomarle declaración a un menor porque ha habido una situación de violencia, que solamente le tomemos la declaración una vez, que hagamos una grabación con sus progenitores delante y de una manera siempre predispuesto a la creencia, es decir, no le vamos a poner en situaciones incómodas al menor, sino, oye, venga, cuéntame, yo te creo lo que tú me estás diciendo, y grabado. ¿Para qué? Para que el menor no tenga que pasar primero por mí, luego por un policía, luego por un fiscal, luego por un juez. No. Con una sola grabación, el menor solamente va a tener que decir las cosas una vez, solamente va a tener que revivir una vez. Bueno, pues esto sería una situación de buen trato si lo estamos haciendo adecuadamente y lo estamos haciendo con las formas adecuadas, ¿no? Esto es un poco el buen trato, ir por encima de eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues concluimos, ¿no?, con la presentación. ¿Tú tienes algo para terminar, Manuel? Sí, bueno, simplemente comentar que, como siempre, y como sabéis que nosotros somos colaboradores desde hace ya muchos años con UFEDEMA, comentaros que por trabajar con UFEDEMA, las federaciones que tengan interés en este tema, pues a partir de mañana podríamos hablar, porque nosotros sí que tenemos un procedimiento generado y tenemos unas condiciones especiales, pero que, como bien has dicho tú al principio, esto no es óbice para que cada uno de vosotros podáis entender si queréis hacerlo o no hacerlo y entendáis con quién queréis hacerlo. Nosotros simplemente os ponemos a vuestra disposición nuestros recursos y nuestras relaciones con UFEDEMA para que se hagan las cosas bien y a precios adecuados. Nada más, por mi parte, nada más. Muy bien. Si nadie tiene nada más, muchas gracias por asistir y esperemos que os sea de utilidad. Pues buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Ahora, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a tardes. todos. Gracias.